Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Puteoli en 2 días. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que pasáramos 7 días con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que habían oído hablar de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al Faro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Una vez en Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa con el soldado que lo vigilaba. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, Señor. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo. No tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?».
En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reunidos aquí en la Basílica de la Concepción, y a todos vosotros que seguís esta celebración a través de 13 Televisión. En la mesa del Señor siempre hay espacio, un espacio reservado para cada uno de nosotros, porque somos amados de Dios individualmente, cada uno de nosotros personalmente. No somos el número innumerable, sino la persona concreta, porque Dios nos ama como personas, nos trata de personas, nos atiende con la ternura de una madre hacia su hijo enfermo. El domingo pasado celebrábamos a nivel mundial el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Aquí mismo en esta basílica celebramos la Eucaristía presidida por nuestro cardenal don Carlos y las autoridades, grandes autoridades que nos quisieron acompañar, principalmente por la DGT y por todas aquellas asociaciones de víctimas que velan, que cuidan, que son para nosotros como una llamada de atención a la prudencia a la hora de coger un volante en nuestras manos. Hoy queremos hacerlo extensivo a toda España a través de la pantalla de televisión y pediros que os asociéis, que nos unáis, que nos unamos todos, nos apiñemos todos en la oración hacia todas esas casi 300.000 personas que han fallecido desde el 1960 hasta nuestros días. En lo que llevamos de año, de enero ahora, ya van falleciendo más de 780 personas. Quiere decir, este año vamos un poco con menos muertos, pero recordad que ha habido y sigue habiendo millones de personas, de vehículos que han estado aparcados durante aquel periodo que hemos pasado en el cual no se podía ni coger el volante ni salir de casa. Entonces, ahora en la hora de recontar las víctimas, pues ciertamente que vemos que al menos hay casi 200 personas menos muertas este año que el año pasado. Pero no es justo pensar lo que es que somos mejores, sino sencillamente porque han conducido muchísimos millones de personas menos que otros años. Entonces, es una llamada de atención la que esta jornada nos invita a cada uno de nosotros, que el vehículo es una bendición de Dios, nos favorece tantísimo en nuestros desplazamientos, para bien, para felicidad de la familia, para deleite de las personas que les gusta conducir, pero siempre bajo unas reglas y siempre bajo un cumplimiento perfecto de aquellas normas que la autoridad competente siempre nos da, pero también nosotros como cristianos, como creyentes, con mayor ahínco, porque tenemos el mandato vivo y real y presente todos los días de no matarás y no hacer a nadie lo que no te gusta que nadie te lo hagan a ti. Entonces, en esta máxima yo creo que está cerrada también lo que queremos recordar en esta celebración de la Eucaristía, que llega no solamente a los que estáis en el templo, sino a todos los hogares o lugares donde nos están siguiendo la misa por televisión. Es una gracia del Señor, un don del Señor, el que podamos estar viviendo en esta época, que tenemos los desplazamientos con una grandísima facilidad. No estoy pensando ahora con la pandemia que nos está limitando a todos mucho, pero suponemos que esto sea pasajero, mientras que a lo mejor la pandemia de los muertos en la carretera, ojalá me equivoque, pero desgraciadamente todavía nos acompañarán durante unos años. Es curioso que os he dicho una cifra, 300.000 muertos en 60 años contados.
en lo que va en la carretera de forma trágica. Daos cuenta, es como si en 60 años una ciudad de 300.000 habitantes hubiese desaparecido del mapa. Qué catástrofe si llega a haber sido así, ¿verdad? Madre mía, que esa ciudad no ha quedado ni uno. Pues no, no ha quedado ni uno. 300.000 en 60 años de contabilidad de los fallecidos en carretera son los que nos han traído a asomar uno tras otro toda esa cantidad enorme de muertos. Pero no hay muertos si no hay personas con su identidad, con su familia, con sus seres queridos, que les lloran, les han llorado y les han recordado los creyentes ante el altar del Señor. Entonces vamos a pediros a todos que os unáis a esta celebración con esa intención profunda cristiana, como dice el libro de los Macabeos. Es una idea piadosa y santa rezar por los difuntos para que sean absueltos de sus culpas. Queremos pedir de veras por todas estas 300.000 personas contabilizadas que de una manera u otra, pero sobre todo trágicamente en la carretera, nos han dejado. Que Santa María, que es Madre de refugio y Madre de pecadores, les acoja y les cubra bajo su manto. Y a nosotros todo esto no nos tiene que paralizar. Sencillamente tenemos lo que nos decía el Evangelio de esta mañana y le decía sobre todo a Pedro: no tengas miedo. Y le tiende la mano y le levanta y le lleva a la barca a un lugar seguro. El Señor está siempre pendiente de nosotros, de nuestro grito, de nuestra oración. Y por eso cuando subimos a un vehículo es una buena costumbre hacer la señal de la cruz, hacer algunas oraciones, encomendarse a nuestro patrono San Cristóbal o a la Virgen Santísima de la Prudencia, que desde unos años ya nos acompaña en esta pastoral. Tenemos valerosos intercesores, pero nadie va a coger el volante más que nosotros. La responsabilidad es nuestra y solamente nuestra, si conducimos bien como si conducimos mal. De ahí que tenemos que estar muy atentos a la hora de tomar un volante entre nuestras manos, de saber que debo respetar mi vida y debo también respetar la integridad de las personas que, como yo, tienen pleno derecho a circular por las mismas calzadas, por las mismas carreteras, por las mismas calles. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, para que tengamos real aquello que decimos una y otra vez los que estamos en esta pastoral de la carretera: seguridad vial, muertos cero. Es un sueño, ¿verdad? Pero si todos nos empeñamos, seguramente que juntos lo podemos lograr.